Buenas para todos los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, también mis cordiales saludos, los que escuchan por estos medios, desde aquí, desde San Joaquín, desde mi hogar, aquí en el estado Carabobo, aquí en Venezuela, con gozo en el corazón. Quisiera comenzar cantando en un himno, ya he orado, el himno 186, nada más la segunda estrofa, con la ayuda del Señor, de los himnarios, de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Bueno, esto es lo que el Señor desea de nosotros, que seamos luminares, luz en este mundo. Tu iglesia mostrará tu grande amor. La iglesia local, en cada una de las comunidades, y tenemos lo que es la doctrina apostólica. Hoy no voy a predicar el mensaje del Evangelio. Yo predico, más que todo lo que hago es predicar, pero hoy quiero leer unos versículos en el libro a los Romanos, epístola a los Romanos. Uno a veces dice el libro, bueno, no es mucha diferencia, pero aquí dice epístola a los Romanos. Fue enviada por el apóstol Pablo a los romanos. Sin duda habían creyentes en ese lugar. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Lo que quiero resaltar, quería leer nada más el versículo 12, pero para darle un poco de sentido a la escritura, leí este versículo antes para leer, porque quiero resaltar es el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 12, en esta misma epístola a los Romanos, unos versículos, unos capítulos atrás, Romanos 12, versículo, voy a leer nada más dos versículos, el 5 y el 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Sabemos que ya este don ya no caducó, todo está aquí en las escrituras, todo lo que es la profecía, pero aquí hay unos dones que todavía están vigentes, o si de servicio, en servir, o el de que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, al que reparte con libertad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No pensaba leer esos otros versículos, solamente quisiera resaltar los dones según la gracia que nos es dada a cada uno de los que somos salvos. Y quisiera leer en el Evangelio de Juan,
al final el caso de al final el caso de Pedro y Juan, ¿verdad? Como les digo, yo más que todo predico el mensaje, yo poco enseño la palabra. Esto se lo dejo yo siempre a hermanos que tienen más experiencia que yo, porque yo reconozco delante del Señor que soy un poco torpe para enseñar la palabra de Dios. Mi trabajo es repartir tratados, como se lo he dicho en otras oportunidades. No lo digo para vanagloriarme, sino para ayudar a otros que se animen también a impartir tratados y a llevar el mensaje afuera también. Yo desde que yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Al siguiente año me animé a repartir tratados. Antes me daba un poco de vergüenza, pero después de un año el Señor me ayudó y me quitó esta pena de hacer eso. Y lo hago porque yo recogía muchos tratados y en los tratados expresaban el plan de salvación, y yo tenía un vacío en mi corazón, y los tratados y la predicación en la asamblea me ayudaron a llegar al Señor y obtuve el perdón de mis pecados con la predicación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y fue obrando el Señor en mi conciencia y en mi corazón hasta que ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche le clamé a Él por salvación, y Él escuchó a este indigno pecador y Él me perdonó, y tengo la seguridad de mi salvación y de mi vida eterna, y de lo que cada uno de los salvados representamos delante de Dios como salvados, y en lo que nosotros tenemos que obedecerle en cuanto a la doctrina apostólica. Volviendo por Juan 21, volviendo, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, ¿y qué? Dijo a Jesús, perdone, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Solamente quería resaltar el versículo 22. Como le dije, quise leer anticipado los versículos antes para poderle darle un poco de sentido a lo que dice el versículo abajo. Y aquí me llama la atención que Pedro siempre se dirigía al Señor: Señor, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor. Vuelve a repetir aquí. ¿Y qué de este? El ímpetu de Pedro. Pero me quisiera ir. Estos fueron los hombres que Dios escogió para él, para cumplir y ser apóstoles del Señor Jesucristo. Que el Señor pueda ayudarnos en lo poco que pueda decir, porque como se lo he dicho, yo soy un poco torpe, pero trato de ayudar con la ayuda del Señor, porque nosotros cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, el Señor nos salvó. Nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio de otros creyentes, y esos otros creyentes que predicaron, ellos también lo escucharon de otros y fueron salvos. Y Dios nos salvó con un propósito. El ser humano está aquí en la tierra, pero el propósito de Dios es que Él le sirva. Vemos el ejemplo y que le adore y lo alabe, porque esto fue lo primero que hacían los discípulos cuando obedecieron al Señor. Ellos se congregaban. El Señor estaba puntual siempre en las sinagogas enseñando, y después que el Señor hizo la obra de redención, ellos también siguieron el mismo ejemplo, porque lo vemos en el Evangelio de Lucas. Estaban siempre en el templo todos los días alabando y adorando al Señor. Eso es lo primero que el creyente le llega en su corazón. Él
agradecimiento y alaba y adora al Señor y desea predicarle a otros sobre el Señor o hacer cualquier cosa. Al pasar el tiempo de años de creyente, el creyente va mermando un poco, pero ese deseo está porque Dios repartió dones a cada creyente y cada creyente tiene algún don para poder ayudar en una iglesia local, en una asamblea congregada al nombre del Señor, una iglesia local. Entonces vemos que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por medio de quién? De la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, el Señor llamó. Estoy leyendo escritura porque estos fueron los primeros hombres que el Señor llamó, los primeros hermanos. Cuando el Señor principia su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada uno de nosotros creímos en el mismo Señor que ellos obedecieron. Y somos salvos. Y como te acabo de leer en Romanos 12, ¿verdad? Creo que fue Romanos 12, vemos que hay dones que Dios, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Dios nos ha dado dones a cada uno, de predicar, de enseñar el mensaje de la palabra de Dios, de impartir algún tratado, de servir en la iglesia, en la congregación local y en distintas áreas de servicio del creyente. Y eso es un deseo que está en el corazón, las clases bíblicas, y son distintas áreas en una congregación. Y ninguno puede detener el servicio de otro. Por eso te quise leer en la carta, en la última, en Juan, sobre Pedro y Juan, que fueron los dos primeros que el Señor llamó. Porque aquí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante, ellos dejaron las redes y le siguieron. Entonces pasaron de allí y vieron a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos también, ellos dejaron las redes y le siguieron al servicio del Señor. El Señor los instruyó, los llamó, le obedecieron. Entonces Pedro le pudo decir, cuando vio aquella pesca, le pudo decir: apártate de mí, que soy hombre pecador, reconociendo el señorío del Señor Jesucristo, reconociendo que él era un pecador. Eso fue lo que llegamos nosotros, cada uno de los que somos salvos y creímos en el Señor Jesucristo. Y entonces aquí vemos que después el Señor los instruyó. Vemos un cúmulo de enseñanzas doctrinales que se las implantó el Señor Jesucristo. Ya ellos venían, porque ellos, si te leo en la primera de Juan, la escritura toda tiene una conexión, y uno, el creyente, tiene que leer la escritura para poder enseñar. Por eso es que Pedro, cuando hizo su primera predicación, él más que todo citó fue enseñanza del Antiguo Testamento, y eso fue lo que él citó en la primera predicación que él hizo, que hubo un resultado grande, y fue a uno de los primeros que el Señor llamó. Y el Señor no se equivocó, y Él no se ha equivocado con nosotros los que somos salvos en estos tiempos. Nosotros tenemos un poquito de años algunos, otros tienen más, sirviendo al Señor en cualquier área de la asamblea. Entonces vemos aquí que el Señor Juan, ellos conocían si leo en Juan 1:40, tengo días leyendo estas cosas porque me llamó la atención que eran los mismos 4 discípulos
que comenzaron. Después el Señor fue llamando a los otros discípulos, a Mateo y a todos ellos, y le siguieron. El único que se perdió fue Judas, porque él era un apóstata. Yo lo veo de esa manera. Entonces dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Entonces ya Juan venía instruido, pues Pedro venía instruido por Juan el Bautista. Entonces vemos aquí que el Señor los llamó, ¿verdad? Y como les digo, les enseñó sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás. Les instruyó en la oración, y él mismo en el Evangelio de Juan, en muchas oportunidades, él les habló sobre la obra de redención de la crucifixión, que ellos también sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios, y ellos le sirvieron al Señor, y ellos todos murieron martirizados sirviendo al Señor. Sé fiel hasta la muerte. El creyente tiene que ser fiel hasta el día que parta de la esfera terrenal en su congregación, y a nivel personal en santidad, en obediencia a lo que el Señor manda su palabra. Y ningún creyente puede meterse en el servicio de otro creyente. Por eso te leí aquí en Pedro, en la carta de Juan al final. Entonces el Señor, aquí estaban Juan, el mismo Pedro y Juan, el que escribió. Fíjense hasta dónde llegó la utilidad de estos hermanos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de dar ocasión de caer a cualquier hermano. ¿Sabe por qué? Porque ningún creyente sabe qué utilidad puede ser ese hermano en la obra, aún silenciosamente. Es algo muy delicado, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno vamos a dar cuenta de sí. Y aquí lo vemos cuando Pedro le vio, le dijo: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. El servicio es personal. Cuando nosotros faltamos a la congregación y nos dejamos de congregar, la Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Todos los cultos son importantes. El culto de oración, se da la palabra. El culto de estudio. El culto después 2 veces a la semana de oración, como cada congregación lo tenga pautado. Las clases bíblicas y el culto de cena, porque el Señor enseñó y dejó ese mandamiento y dijo: cada primer día de la semana hacer esto en memoria de mí, y le anunciamos a este mundo la obra redentora en la cruz. Entonces vemos que el servicio es personal y hay distintos dones. Todos no van a tener el don de enseñanza, todos no van a ser, pero todos podemos predicar sencillamente a Cristo. Porque la base de la salvación se basa en la predicación, es en predicar, hacerle entender al pecador que es un pecador y que va a espaldas de Dios. Y hay citas y escrituras que señalan que pueden penetrar en el corazón del pecador y le pueden hacer entender su condición de pecadores, como fue cuando la primera predicación que Pedro le dio a los mismos judíos, que lo vemos en Hechos 2 de los apóstoles, ¿verdad? La primera predicación. Fíjese todo el trabajo que tuvo el Señor con ellos, lo soportó a los 12, y por eso los ancianos en estos tiempos tienen que tener discernimiento de los que son salvos y de los que tienen dones, para cubrir el área a donde el Señor quiere que ellos ejerzan en una asamblea local. Y todo lo que la instrucción de la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí Pedro hizo la primera predicación, ellos lo obedecieron, se quedaron en Jerusalén, ellos obedecieron al Señor puntualmente, y por eso hubo resultados. Estaban unidos los 11, todos los discípulos. Entonces sepa pues ciertísima la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y vemos la conversión, la salvación de... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Él fue útil. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Por eso el creyente es salvado y es útil en cualquier área en la asamblea, por repartir un tratado, por hacer la limpieza. Todo esto tiene recompensa en el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El servicio es personal. Congregarse, todo esto es servir al Señor. Congregarse es servir al Señor al obedecer. Y al obedecer, al llevar el mensaje, al obedecer en tantos puntos doctrinales, sin ver el servicio del otro, sin interrumpir el servicio del otro, porque el Señor va a recompensar a cada uno. Nosotros, si nos vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, y dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que recompensa es el Señor. Así que cada creyente, Dios le ha repartido algún don para que pueda servir en su iglesia local. Y usted, amigo o amiga que no es salvo, tiene que dar primero el paso de salvación, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y Él quiere que todos los hombres sean salvos, que obedezcan la fe en el Señor Jesucristo para poder servir al Dios del cielo. Dios tenía comunión con el hombre. Adán y Eva la rompieron. Pasó el pecado a todos los hombres, pero Dios quiere restablecer la comunión con el hombre, quiere que Él se reconcilie con Dios, pero a través de la persona del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor, reconociendo sus pecados delante de Él, para poderle servir al Dios del cielo. Y entonces restituye su comunión con el Dios del cielo. Es reconciliado con Dios cuando la persona cree y empieza a servirle al Señor. Que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a valorar el servicio de cada uno de los hermanos. Y la Escritura tiene muchas enseñanzas sobre esto, pero el tiempo es corto. Ya llevo 23 minutos.